Bien, alumnos, en esta oportunidad, como segunda parte y continuación, explicaremos lo que es el principio de funcionamiento del medidor de espesores ultrasónico. Primero que todo, siempre es bueno tener en cuenta que el tipo de medidor de espesores trae un transductor, así como lo mencionamos en la primera parte. Este tipo de transductor tiene un rango. Sí, hay diferentes tipos de transductores que tienen diferentes rangos para diferentes espesores. Este en particular, el modelo D5008, tiene un rango entre 0.8 milímetros a 300 milímetros de espesor. Es decir, esa es la cantidad de espesor que puede medir. Bien. Hay otros que van desde los básicamente 30 milímetros hasta los 400 milímetros. Entonces son diferentes rangos. Para poder explicar el principio de funcionamiento, bueno, primero que todo hay que hacer la conexión del transductor ya con el equipo. Bien, y en este caso, recuerden que aquí está lo que obedece a el transductor en sí. Bien. Este modelo trae en particular, como les decía en la primera parte, una galga de medición para contrastar. Esta galga de medición tiene una dimensión de 4 milímetros. ¿Sí? También nosotros, para poder ocupar este equipo, vamos a hacer el ensayo y prueba con probetas metálicas que se encuentran justo acá. Si usted lo analiza, tengo probetas que van desde los 2 milímetros de espesor a los 0,5 milímetros. Si verificamos la primera, tiene 2 milímetros ya de espesor y ahí lo podemos corroborar, ¿sí? Justo en esa parte. La que se encuentra acá es de 1 milímetro de espesor y ahí lo podemos corroborar. La que está justo acá también es de 0.7 milímetros de espesor. Y la última es de 0.5 milímetros de espesor. Bien. Tenemos también una probeta escalonada metálica para poder corroborar y verificar su dimensionamiento, ¿ya? Y el principio de funcionamiento, que lo vamos a explicar a continuación, ¿sí? Bueno, para este instrumento es importante recalcar lo siguiente. Siempre es bueno conocer el principio de funcionamiento en base a que esta es una técnica de ensayos no destructivos, ¿ya? Para la cual no es necesario cortar, seccionar el material. Basta que pueda tener acceso a su superficie. Bien. Es un método confiable, ¿ya? Que me permite medir el espesor, ya sea de elementos como pinturas, revestimientos, recubrimientos. También puedo medir dentro del campo de aplicación tuberías, cañerías, ¿sí? Calderería también, con respecto a tipos de caldera pirotubulares, acutubulares, estanques o depósitos a presión, etcétera. Bien, entonces este tipo de instrumento me permite medir ese tipo de elementos, ¿sí? Algo importante también es que qué materiales puedo medir y qué materiales no puedo medir, porque también tiene limitaciones. Eso hay que dejarlo claro. Hay materiales que yo puedo medir y hay otros materiales que no voy a poder medir de forma precisa. Por ejemplo, los materiales más utilizados para poder medir con estos medidores de espesor son los que obedecen a metales, plásticos, materiales compuestos, fibras de vidrio, cerámica, vidrio también. Entonces, por lo tanto, ese tipo de materiales nosotros los podemos verificar. Ahora, para el medidor de espesores de este modelo de la marca Inspex, modelo IPX251H,
Los materiales que podemos dimensionar específicamente está aluminio, titanio, acero, acero inoxidable, vidrio, cobre, latón y poliestireno. Ya, entonces dentro de los más comunes. Ahora, los materiales que no son adecuados para poder medir con el ultrasónico son madera, papel, hormigón, que pueden ser productos porosos. Por lo tanto, generan una discontinuidad respecto del material. Eso es lo que se puede evidenciar, ¿sí? Y por lo tanto generan una transmisión deficiente de las ondas sonoras de alta frecuencia, ¿ya? La pregunta que todos deben tener acá es ¿cómo funciona este instrumento? Bueno, el ultrasonido es la energía del sonido a frecuencias que sobrepasan el límite del oído humano. La mayoría de las pruebas de ultrasonido se realizan en el rango de la frecuencia entre 500 kHz y 20.000 MHz. Aunque siempre hay excepciones por si acaso, ¿ya? Hay algunos instrumentos que pueden estar respecto a otro rango. Por ejemplo, pueden operar a 50 kHz o menos. Y a un rango mayor de 100 MHz o más, ¿ya? Eso es en definitiva lo que me puede presentar este tipo de instrumento. Ahora, el funcionamiento de los medidores de espesor por ultrasonido se basa en determinar con gran precisión lo que se denomina el tiempo de vuelo, ¿ya? El tiempo de vuelo es decir, lo que tarda un pulso de sonido generado por una pequeña sonda llamada transductor, que es lo que tenemos acá. Acá se genera entonces este pulso ya de sonido. Entonces, por lo tanto, es lo que tarda o lo que se demora en poder atravesar el material, ¿ya? Y regresar al dispositivo. Entonces, el transductor tiene un elemento piezoeléctrico, que es en este caso excitado por un impulso eléctrico corto para generar una ráfaga de ondas ultrasónicas. Entonces, estas se acoplan dentro del material y lo atraviesan hasta que se encuentran con una pared posterior u otro límite. Luego las reflexiones vuelven hacia el transductor que convierte la energía acústica en energía eléctrica. Entonces aquí vamos a ver una representación en esta figura, ya que yo después se las voy a poder adjuntar. Entonces si usted lo analiza, efectivamente tengo lo que es el material. ¿Sí? Aquí está el material. Aquí está el transductor. En este caso, si usted lo analiza, es el transductor que poseo acá. Bien, este es el transductor. Este es el trabajo que ejecuta. Entonces, uno opera como transmisor y la otra parte opera como receptor. Ya, justo se puede visualizar acá. Bien, entonces uno opera como transductor y el otro como receptor. Entonces, una vez que usted lo define de esa forma, se genera obviamente la transmisión de la onda, ¿ya? Y esta onda ultrasónica atraviesa el material y donde el material termina o concluye, rebota. Y cuando rebota, va a dar hacia el receptor. Entonces, en base a eso es lo que se mide el tiempo que tarda esta onda ultrasónica en atravesar el material, llegar a su discontinuidad o término y llegar por rebote hacia el receptor. Entonces, ese es el principio básico que utiliza el medidor de espesores ultrasónico. Ese es el principio de funcionamiento del transductor, que se compone de un transmisor, de un receptor, el material, la onda ultrasónica. Y obviamente lo que mide es el tiempo que tarda en atravesar esta onda ultrasónica el material, ¿sí? Bueno, volviendo a este tema, es importante también definir lo siguiente. Estas ondas se acoplan dentro del material y lo atraviesan hasta que se encuentran con una pared posterior u otro límite. Puede ser una discontinuidad también. Luego las reflexiones vuelven hacia el transductor, que convierte la energía acústica en energía eléctrica, ¿ya? Entonces, eso es lo que usted tiene que tener muy, muy claro. Bien.
Respecto de eso, normalmente el tiempo de vuelo, que se llama el tiempo que se demora o que tarda la onda ultrasónica en atravesar el material, em, consiste en que el medidor del espesor se programa con la velocidad de propagación del sonido en el material. En este caso, este dato se encuentra fácilmente, por ejemplo, en los propios manuales del usuario de estos dispositivos o incluso incorporándolo como una tablita en el mismo aparato. La característica que tiene este aparato es que ahora que estamos explicando el principio de funcionamiento, el hecho de verificarlo en el manual me permite corroborar lo que estamos analizando a continuación. Es decir, yo puedo llegar a lo que es la famosa tablita de materiales. Si ustedes la alcanzan a visualizar acá, efectivamente tengo el material, la velocidad de sonido en pulgadas respecto a segundo y en metros por segundo. Tengo lo que es el aire, aluminio, óxidos de aluminio o alúmina, berilio. Tengo algunos materiales como es el bronce, el cadmio, el cobre, el vidrio, la glicerina, el hielo, el oro, ya el hierro, la fundición de hierro, el magnesio, mercurio, molibdeno, monel, neopren, níquel, nylon, aceite con grado SAE 30, platino, plexiglas, polietileno, poliestireno, poliuretano, cuarzo, goma, plata, aleaciones de acero, acero inoxidable, teflón, titanio, tungsteno, uranio, agua, zinc, entre otros, ya que son dentro de los que nosotros podemos corroborar. Y aquí estaría la velocidad con respecto a la onda sónica o ultrasónica en este caso. Y ahí está para los diferentes tipos de materiales, ¿sí? Para que tengan una idea de cuáles las aproximaciones dentro de estas velocidades. Ya, eso es muy, muy importante, alumnos. Bueno, continuando con esto, es importante también definir lo siguiente, que esta tablita nosotros la podemos también encontrar con algunos valores puntuales dentro del instrumento, que lo vamos a corroborar más adelante, ¿ya? Bueno, cabe destacar que la velocidad del sonido en el material es una parte esencial en el cálculo de propagación de la onda, es decir, hay materiales diferentes, transmiten ondas sonoras a velocidades diferentes, generalmente a mayor velocidad en materiales duros y menor velocidad en materiales blandos. Eso tienen que tenerlo claro, ¿ya? Además, esta velocidad del sonido puede cambiar significativamente con la temperatura. Por ende, hay que tener mucho ojo con la temperatura. Cuando nosotros trabajamos, hay una normativa dentro de la utilización del instrumento que está en un valor bajo los 60 grados Celsius de temperatura, ¿ya? Por lo tanto, siempre es necesario calibrar el medidor de velocidad del sonido del material a medir, ya que la precisión estará determinada por esa calibración, ¿sí? Bueno, los medidores de espesor por ultrasonido vienen calibrados de fábrica para una serie de materiales comunes, ¿ya? Creo que se los había mencionado hace un momento atrás en la primera parte, que era aluminio, titanio, acero, acero inoxidable, vidrio, cobre, latón, poliestireno, entre otros, ¿ya? Entonces, también es posible almacenar calibraciones para materiales y transductores diferentes y luego poder recuperarlas cuando sea necesario, ¿ya? Entonces, significa que este instrumento también me permite ingresar valores respecto a diferentes velocidades de propagación del sonido, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, cada vez que se cambie el material o de transductor, recuerden que este es solamente un modelo de transductor el que se encuentra acá. Se los había mencionado ya, ese es solamente un modelo. Ya hay más modelos, claro que sí. Y de hecho, en base a ese transductor, también quiero hacer un paréntesis acá para presentarles que en base a ese tipo de transductor
yo puedo obtener lo siguiente, miren. Si se dan cuenta acá, nosotros tenemos ese modelo, el D5008, que trabaja con una frecuencia de 5 MHz y tiene un rango entre 0.8 a 300 milímetros. Y la temperatura, como les decía, está bajo los 60 grados Celsius. Ahora, el modelo D5113 tiene una frecuencia de 5 MHz también. El rango varía porque va de los 2 milímetros a los 200 milímetros y es para una temperatura menor a 350 grados Celsius. El modelo D7006 tiene una frecuencia de 7.5 MHz con un rango de espesor de 0.65 milímetros a 50 milímetros, también bajo 60 grados Celsius de utilización. El modelo de transductor 7004 tiene una frecuencia de 10 MHz entre un rango de 0.65 milímetros a 20 milímetros, también bajo 60 grados Celsius. Y el último, el D2012, tiene una frecuencia de 2 MHz entre un rango de 3 a 400 milímetros, bajo una temperatura de 60 grados Celsius. También es muy importante, alumnos, que puedan comprender el uso y la relevancia que tiene este transductor, ¿sí? Y su diferente modelo, ¿ya? Volviendo al tema, como les decía, cada vez que uno cambie el material o el transductor, o si la temperatura del material cambia significativamente, debe efectuarse una calibración, siguiendo las instrucciones que el fabricante entrega, es decir, por medio de nuestro catálogo, ¿ya? Es recomendable efectuar calibraciones periódicas con muestras de espesor conocido. Por eso es que yo les presenté estas muestras que son galgas de medición. Estas galgas de medición tienen mediciones definidas ya. Entonces tienen mediciones desde los 2 milímetros, de 1 milímetro, de 0.7 milímetros hasta 0.5 milímetros. Esas son mis galgas de medición que me permiten contrastar el espesor de material con respecto a lo que puede medir el instrumento. Son patrones de uso de referencia. Bien. Bueno, como les decía también, y para poder concluir esta parte de principio de funcionamiento, puesto que las ondas sonoras en el rango de los megahercios no se desplazan tan eficientemente en el aire, se usa un líquido, el líquido acoplante. Yo les había mencionado este gel, que es súper importante, ya una gotita ya de este líquido entre el transductor y la pieza a medir. Es decir, efectivamente este gel se debe ingresar acá en esta zona, porque al momento de que yo quiera realizar la medición ya de la pieza, necesito incorporar la cantidad de gel necesaria y poder medir su espesor. Por lo tanto, esa es la funcionalidad que tiene este gel acoplante, ¿ya? Como es el mecanismo de transporte de la onda, ¿ya? Entonces, lo que logra en este caso es obtener una buena transmisión del sonido. Los acoplantes comunes pueden ser glicerina, ya, agua, aceite, geles también, que en este caso es el que tengo en mis manos, y se proveen en este caso con el kit del instrumento. Solo se necesita una pequeña cantidad de acoplante, ya, que en este caso es suficiente para poder llevar el espacio de aire extremadamente delgado, que de otro modo existiría entre el transductor y la pieza, ¿sí? Entonces, eso vendría siendo una primera parte, chicos, ya con respecto a el principio de funcionamiento, ya que es más que nada el principio teórico. Recuerden que tenemos las partes y componentes de este instrumento. Obviamente es la pantalla, el cuerpo del instrumento con el display, los botones. Aquí está el cable, o sea, donde va el conector para los datos de transferencia por USB, como se los había mencionado, ¿sí? Tiene acá también lo que obedece a la disposición de los botones y su utilización. Tiene también, obviamente, lo que es la carga por baterías. Utiliza dos baterías que son AAA, ¿ya?
Entonces, esa me permiten el funcionamiento de este instrumento. Bien. Bueno, en nuestra siguiente cápsula, en nuestro siguiente video, nosotros vamos a realizar ya pruebas de funcionamiento de este instrumento y cómo se puede configurar, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en nuestras siguientes cápsulas. Bien, que estén muy bien, chicos. Saludos.